gente en este pueblo. Cantó Cuchichi, cantó Miranda, cantó Botón y Claverol. Y ahora canta Polenchu, que soy yo, y que canta mucho mejor. No tengo abuela, me cago en mi manto. Bienvenidos, compañeros y compañeres. Oye, perdonad esta interrupción, que ya veo que estáis aquí en una asamblea de amigos y amiguines. Pero es que yo, en cuanto escucho una gaita, es que me entra un fervor, caliéntaseme toda la sangre, que es que no puedo con ello. Nunca yo ni debajo el agua, pues ahí vos bien. Y aquí estoy, con todos vosotros. Pero lo primero de todo, voy a presentarme porque mi madre díjome que tenía que tener educación ante todo. Llámame Prudencio Merino, pero todo el mundo me conoce por Polenchu. Y soy cantante de Toná, de aquí, de Grau. Y eso que perdí la voz durante la guerra. Estropeáronmela esos cabrones. ¿Sabéis por qué? Del disgusto. Porque era comunista y moscón. Pero no de esos que anden revoloteando por ahí, no. Sino de los de aquí, de los de toda la vida. Estropeáronme la voz del disgusto. ¿Por qué? Tuve que escapar. ¿Sabéis por qué? Porque vinieron los que nos humillaron, los que nos derrotaron y los que nos aplastaron, los que nos jodieron la vida, a mí en concreto. Destruyeron mi futuro, el mío y el de tantos otros compañeros. Tantos que hemos perdido ese futuro en vida. Pero para eso estamos aquí hoy en día, para recuperarlo, porque intentaron borrarnos la nuestra memoria y la nuestra existencia, como si no hubiéramos estado aquí. Y no, señor, no lo consiguieron. ¿Sabéis por qué? Por el arte del bien vivir loque, y porque estoy aquí, y por las ganas de saber la verdad, y de que todo se sepa, y de que todos sepamos lo que pasó. Aquí estoy, y no van a poder hacernos callar. Delante de este ayuntamiento que llevo, que van a hacernos quitar nuestra memoria, están apañados ellos, ni mucho menos. Préstame mucho teneros a todos vosotros aquí, compañeros. Préstame mucho porque voy a llevaros por un caminín, por el caminín de todos los rincones del Grau de mi alma. Ese Grau que yo viví hace muchos años. Y van a acompañarnos amigos de los de verdad, de los que están ahí cuando hace falta, que nos van a decir cosas muy importantes del Grau republicano, cosas conocidas y desconocidas, pero que nos van a prestar mucho. Así que por eso mismo, y por todo ello, moscones todos, y los que no sois moscones también, hoy presentamos en primer lugar a Elsa Suárez, concejala de este ayuntamiento, que nos va a cantar un cantarín, pero de los que quita el sentido y quita el hipo y nos pone los pelos de punta. ¡Un aplauso, compañero! Buenos días, amigos y compañeros, y gracias por invitarme a participar en este viaje por lo cotidiano, por esos surcos de la memoria que la lluvia y el mar fue marcando en la arena y en las piedras de nuestra vida cotidiana. La memoria de todos, de los hijos, de las hijas, de los nietos y nietas. La memoria que nos une, que nos ayuda a conocer y a conocernos. Y gracias a todos los que aquí nos acompañáis hoy, en esta actividad que hemos propuesto desde Izquierda Unida de Grau. Muchísimas gracias también a la Fundación Izquierda Unida de Asturias por ayudarnos a preparar esta jornada que hemos hecho coincidir con los homenajes a la Segunda República. La República de los maestros, de las misiones pedagógicas, de la igualdad entre hombres y mujeres, del apoyo a los intelectuales y a los creadores, de los hombres y las mujeres del campo, de los niños y las niñas, y la escolarización. La República de la igualdad, la libertad, aquella república que empezaba, apuntaba, deslumbraba y al final moría bajo la bota militar del fascismo, triunfante y destructor. Por todo esto, os proponemos este recorrido republicano por Grau, con el ánimo de divertir y descubrir desde lo que entendemos por cotidiano, por cercano y conocido, tan nuestro, tan epidérmico que a veces
simplificarlo y dotarlo de significado para cargarlo de matices, para enriquecerlo y para convertirlo en aquella intrahistoria que Unamuno definía. Y también para tenerlo todo, una compañera de viaje imprescindible, historiadora, mujer joven, estudiosa y exitosa en su labor investigadora, que nos dará los datos acompañantes de esta pequeña ruta por el grado republicano. Arantxa Margolles. Muchas gracias. Bueno, rapazas, ¿y que nos vamos a echar un cantarín o qué? Como cante yo, vamos a hacer una fiesta. Vaya por Dios. Pues tú luego. Bueno, anda, luego canto yo. Y eso de la guerra se pierde la voz. Buenos días a todos. Yo, como historiadora investigando, siempre llevo una libretina, porque los otros siempre nos están pidiendo que apuntemos los datos. Luego ellos cogen un montón de perres, hacen un libro muy gordo, lo llaman tradicional y dicen que Franco era totalitario. Pues menos mal. Así que vengo yo aquí con la mi libretina para que nadie me pueda decir nada y os cuento que estamos delante del Ayuntamiento de Grao, un ayuntamiento arrebatado por los fascistas, como sabréis muy pronto. Grao cayó muy pronto en la guerra y lo cogieron de jure y de facto. De jure, por lo que todos sabemos, 40 años estuvieron gobernando este país y todavía queda algún coletazo por ahí. Y de facto, porque se ocuparon de dejárnoslo bien claro y que no lo olvidásemos. Hasta el día antes de la toma de posesión del primer gobierno democrático de Grao, en el ayuntamiento hubo una placa elogiando al ejército fascista, para que lo tuviéramos muy claro y para que olvidásemos otra parte que sí vivió este ayuntamiento y que querían que olvidásemos, que era incómoda, que era la historia del ayuntamiento durante la República, ese ayuntamiento en el balcón del cual un Manuel Grossi clamó por tomar el cielo por asalto, a voz en grito y con todo Grao concentrado en esa plaza. En ese ayuntamiento en el que Carlos Barredo, del que luego vamos a hablar y vamos a ver la casa que le expropiaron por no ser del bando apropiado en la guerra, no ser del bando vencedor, fue uno de los alcaldes republicanos, uno de los últimos alcaldes democráticos durante mucho tiempo en Grao. Todo ese ayuntamiento republicano, democrático, del pueblo, lo intentaron borrar y no lo consiguieron, por eso estamos aquí hoy. Y la verdad es que era difícil, era difícil borrarlo. La personalidad de un concejo como Grao, uno de los pocos en España que en vez de corona lleva un yelmo de hidalgo sobre su escudo, es ahí muy difícil de borrar. ¿Con esto? Aquí estamos, en la Plaza Ponte Plaza, en esta plaza, después de darle esa vuelta al ruedo que hemos dado, pero eso sí, sin cortar ni orellas ni rabo, que a mí no me gusta eso de maltratar a los animales. Y eso que yo iba a pasarelo, Sí, a mí me gustan mucho los toros. ¿Quién lo iba a decir? Uno de Grao, un moscón, queriendo ser torero. Pues así fue. Pero no valía para ello. ¿Sabéis por qué? Pues porque me daban pena los animalinos. Los pruvitinos miraban así con esos ojitos. ¿Cómo iba a caballos yo el estoque? Así que tuve que dejarlo. Y entonces dediquéme a qué? Dediquéme a la canción. Y allí triunfé, hasta que perdí la voz. Pero bueno, eso ya otra historia que vamos a contar. Ahora estamos aquí y voy a hablar de esta plaza, que tuvo un acontecimiento cultural de primer orden durante la Segunda República. Caemos bien en esa plaza. En 1932, concretamente en septiembre, la compañía La Barraca de Teatro Universitario, dirigida por el mismísimo García Lorca, actuó aquí en esta plaza. ¿Qué os parece? ¿Sabíislo? Seguro que alguno no sabía que Lorca, el famoso de los poetas de Nueva York y el romancero gitano, estuvo aquí en esta plaza y estuvo tomando sidres y estuvo cenando y yo canté para él, compañeros, canté para él. ¿Qué os parece? Y canté hasta canciones suyas como La Barraca. Y vete tú a saber si él llevó canciones mías. Ay, amigo, eso ya era la política cultural de la República. Que ahí en las instituciones pedagógicas, los universitarios, el teatro
a todos los lugares de la geografía de este país, a los rincones más apartados, y llevaban los clásicos, Cervantes, Calderón, Lope, Tirso de Molina. Y al pueblo gustaba y prestaba y por la vida, para que luego digan que la cultura no le gusta al pueblo. Los ignorantes son los que lo dicen. Ay, amigo, todavía me acuerdo de las frases que escucharon aquí muchos moscones, los que quisieron escuchar. De ellas aprendió el doctor. Y hasta los mismos orates aprenden mil disparates para que los oigan mejor. Cervantes, el pícaro hablador. ¿Qué os parece, compañeros? Esa era la política cultural de la Segunda República. Muy parecida a la que tenemos ahora, ¿eh? Igualita, igualita. Y si no, que nos lo diga aquí nuestra historiadora. ¿Dónde está? Cocina. Ven para acá y cuéntanoslo tú, que sabes mejor que yo y que estás más estudiado. Bueno, no sé, lo viviste. Bueno, pero tú no lo estudiaste. Bueno, en esta plaza, el antiguo colegio que lo vivió, de primera mano, tuvo lugar la primera representación de la barraca en su gira por Asturias. En Grau, aquí, ni en Sisión, ni en Utiel, en Grau. Tal fue así que en Sisión, yo estoy de allí, ya sabéis que tenemos un poco de fama de grandones, se lamentaban los periódicos. Decía un periódico japonés, decía que Lorca iba a actuar aquí, en esta misma plaza. ¿Por qué no viene Lorca? No, tenían envidia, porque Lorca lo que quería era acercar la cultura al pueblo, a pueblos como este, a pueblos como Grau y como bien lo recuerda hoy esa placa. Aquí, a esta plaza, trajeron los entremeses de Cervantes, el alcalde de Zaramea, trajeron el pícaro hablador, también interpretaron la guarda cuidadosa, para las delicias del pueblo, un pueblo que tenía muchas ganas de conocer, muchas ganas de ser cultos, esa cultura que tantos otros les habían negado y que muy pocos años después les seguirían negando. Lorca, amparado por las misiones pedagógicas de la República, traía la cultura al pueblo porque no se preocupaban porque el pueblo fuera culto y por tanto, como pueblo culto, un pueblo más libre, eso no les importaba, no les preocupaba. A fin de cuentas, yo lo que quieren tener un régimen democrático, pero democrático de verdad, de esos, de los que, como decía San Pedro, ese gran pensador que se nos fue hace muy pocos días, como decía San Pedro, la libertad de expresión solamente existe cuando existe también libertad de pensamiento, y eso era lo que traían las misiones pedagógicas. Qué lejos parece que queda hoy todo, ¿no? 82 años pasan ya de la imposición de la Segunda República. Y por cierto, el Polenchu que nos está guiando por este Grau republicano, estuvo allí, como os digo, estuvo compartiendo cena, sidra y risas también con el mismísimo Lorca. Pero no le iba a ser menos tampoco, ¿eh? Vosotros sabéis lo que decían de él los periódicos asturianos, regionales, del mismo Polenchu. Casi decían más cosas buenas de él que del propio Lorca, claro, lo sentían de aquí. Decía un periodista de Carballón, el periódico obetense, que el Polenchu era un romántico, un soñador, un perfecto bohemio. Y como perfecto bohemio se acabó, ¿y dónde está? Compañera, no marché, no. Aquí estoy en esta ventanina, como si fuera el alcalde de su pueblo. Y como alcalde vuestro que soy, os quiero decir una cosa. Y esa cosa que os voy a decir, os la digo como alcalde vuestro que soy. ¿A qué os suena? Bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? Pues no, esto voy a decirlo por en honor de otra persona que fue alcalde y que está aquí hoy en día con nosotros y que hace unos años, no tanto, desplegó en el balcón del ayuntamiento esta bandera. En su honor y en el de todos vosotros voy a hacerlo ahora mismo. ¡Va por vosotros!
Esta casa que veis aquí tan guapa, de azulejo verde, más conocida aquí en la Villa Moscona como la Casa Grande, vivían dos personas reconocidas de la izquierda y republicanos de pro, los hermanos Carlos y Óscar Barredo. El primero, alcalde republicano de esta Villa Moscona, y el segundo, un reconocido militante de izquierdas también de esta villa. Fueron represaliados, claro está. ¿Sabéis lo que hicieron al terminar la guerra? Los vencedores, aparte de vencer, que ellos gustaba mucho humillar al vencido, sobre todo al que quedaba vivo, porque la mayoría ni siquiera podían vivir, ¿qué hicieron? Incautaron ellos esta casa, quitaron ellos-la. Esta y tantos otros de conocidos republicanos y desconocidos. Ay, amigo, así se hacían les perres, ¿eh? Pues sí, no solamente había que vencerlos, sino también había que quitarles el pan y la sal. No podían vivir, compañeros. Eso era lo que querían, humillarlos. Lo único que ellos dejaron fue el recuerdo y la memoria. Y algunos de ellos ni siquiera recuerdos pudieron tener. Ni siquiera, porque para sobrevivir tuvieron que tirar para adelante y olvidar. Tuvieron que olvidar. Y eso es muy duro. Y para eso estamos hoy aquí, para recordar. Y para rendirles homenajes a todos ellos. No olvidemos a quién pertenecía esta casa, compañeros. Y si no, que nos lo diga aquí la historiadora. Fala, fía, fala. Que fales muy bien. Para contaros la historia de esta casa, y la historia de tantas otras, os voy a leer un fragmentín de un insigne pensador del franquismo. Digo que os lo voy a leer porque yo este fragmento no me lo aprendo ni aunque me lo pidan para la oposición, por si acaso contamina un poquitín la cabeza. Me refiero a Vallejo Nájera. ¿Os suena? Creo que tiene algún nieto, bisnieto por ahí que anda navegando. Bueno, navegaba a ser bastante también. Vallejo Nájera, en los últimos meses de la guerra, decía esto, para que luego digan que lo que vino no estaba pensado, no venía ya con guión, no estaba ya atado y bien atado. Pocos meses antes de acabar la contienda, él escribía lo siguiente: nuestras esperanzas de justicia no quedarán defraudadas, ni tampoco impunes los crímenes perpetrados por el bando contrario, ¿se entiende? Lo mismo los morales que los materiales, inductores y asesinos sufrirán las penas merecidas, la de muerte, la más llevadera. Unos padecerán inmigración perpetua, lejos de la madre patria, a la que no supieron amar, a la que quisieron vender, a la que no pueden olvidar porque también los hijos descastados añoran el calor materno. Otros perderán la libertad, gemirán durante años en prisiones, en trabajos forzados para ganarse el pan, y legarán a sus hijos un nombre infame. Los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados. Otros sufrirán el menosprecio social, para que luego hablasen de años de paz. Bueno, voy a presentaros a dos prohombres republicanos los dos, uno de la Primera República y otro de la Segunda, sumamente importantes y moscones los dos. Aquí Manuel, aquí Valentín, aquí unos amigos. Debéis de saber que estos bustos fueron pagados a escote por escote popular de la gente que puso. Unos pusieron más perrines, otros pusieron un duro, lo que pudieron. Pero no como aquel otro monumento feo, que ese no fue por escote, ese pusieron unos que ganaron la guerra apoquinando dinero, probablemente de lo que ellos quitaron a los represaliados por la República. Y luego dijeron que era por escote popular. Hay que aguantarlos les mentires. Hasta hoy en día, carallo, no es verdad.
Tienes razón, rapaza. ¿Tú qué estás haciendo así? Claro que sí, que es verdad. Mentires todos los días, que nos tienen que entrar por aquí y salir por aquí. Porque para eso estamos, para saber la verdad. Que vosotros sabéis mucho. Y yo también, que lo viví. ¿Eh? Que no nos traten de engañar y decir que aquello lo hemos pagado nosotros. Y si no, que lo diga aquí la nuestra historiadora. Fala, fía, fala, que tú fales de puta madre. Yo mucho. Madre mía. Las mujeres sobre todo. Como flota aquella artista, ¿oíste? Dos republicanos, uno de la primera república y otro de la segunda. Es raro porque a mí no me parece que tengan cara de comer guajinos, pero bueno, ellos sabrán. Manuel Pedregal y Cañedo, republicano de la primera, de la que se institucionalizó después de la Revolución de 1868, que echó a Isabelina para casa. Fundador de la Institución Libre de Enseñanza, junto al mismísimo Giner de los Ríos. Concejal republicano de la primera, como digo. Diputado e incluso este ilustre Moscón llegó a ser ministro de Hacienda con el insigne Emilio Castelar. Ya veis qué figuras dio este concejo. El segundo, Valentín Andrés Álvarez, republicano de la segunda y con mucha relación con todo lo que venimos comentando hasta ahora. Era de todo. Escritor, economista, físico y fue poeta. Y como poeta se adscribió a la generación del 27, esa gran generación de poetas que dio España. Fue el nexo de unión de Lorca y de este señorín, del Polenchu. Era amigo de ambos y también de Ortega y Gasset. Los tres coincidían en las tertulias literarias que organizaba Ortega. Todo esto en años, como digo, de la Segunda República. Fue prohombre de la cultura de Grau en aquellos años. Su obra, los poemas, vosotros, si os dais cuenta, es muy difícil encontrar la obra. Su obra poética quedó, digamos, no la escondieron, porque tampoco molestaba demasiado en este caso, pero bueno, quedó un poco nublada por el nuevo régimen. Ya sabéis que la poesía molestaba un poquitín. ¿Sabéis por qué molestaba la poesía? Pues por lo mismo que molestaban las misiones pedagógicas, por lo mismo que molestaba Lorca. Por eso le metieron un tiro y lo enterraron en una fosa, como un perro, y tampoco como un perro. Porque la cultura, la poesía, la literatura, todo eso que hace, mover el bolo, que es lo que no quieren que hagamos, ahora tampoco. Vamos para la plaza. Venga, hombre, no nos dejéis aquí todos. No, siempre. Pensé que te estabas escondiendo para bailar. No. Oye, que hay que bailar la danza, ¿no? Yo no sé. Tú, ¿cómo? ¿Sabes? Quiero voluntarios aquí, que no se diga. Tanta república y tanta. Con los puños bien altos. Con algo fuego. Ana Marilis, ven aquí. En esta casa que tengo a mi espalda, concretamente en los sótanos, fueron utilizados como cárcel para todos los republicanos, demócratas, hombres de izquierda y vecinos moscones que fueron apresados por destropes de Franco. Injustamente
en su inmensa mayoría. Aquí, en estos sótanos, hicieron horas interminables de angustia y de espera para tener el destino más triste que pueda tener el hombre, el de ser asesinado por defender simplemente unos ideales que eran los de la República. Por esta puerta salían los camiones todas las madrugades con destino a las fosas comunes donde eran fusilados y asesinados todos los compañeros que cayeron y que estuvieron presos en esta cárcel. Por todos ellos, compañeros, no podemos olvidar. Y ahora, aquí nuestra compañera va a tener también algo que decirnos. Viéndolo ahora, parece que la historia hizo lo suyo, los años, el olvido, sobre todo el olvido, hizo las suyas con esta casa. Una casa que seguro que en su tiempo fue muy guapa. Otra de esas casas incautadas también a los vencedores. Y en aquel tiempo salieron de repente tantos infieles a la patria, tantos traidores a la patria, tantos nos quisieron hacer ver que no eran dignos ni siquiera de vivir, que nos quedamos sin cárceles y hubo que habilitar otras. En el caso de Grau fue este. En todas las ciudades fue igual, ¿eh? Yo, como os dije, soy de Sisión, allí se llegó a habilitar incluso la plaza de toros. En Grau, bueno, pues les bastó con estos sótanos, aunque la verdad estaban bastante hacinados y las condiciones higiénicas os podéis imaginar que no eran las mejores. Hubo muchos que quedaron aquí, que nunca llegaron a salir. Hubo otros, como nos dijo el Polenchu, que tuvo la fortuna de no estar en esta cárcel, porque él pudo, como muy pocos otros, escapar de esa patria a la que supuestamente habían traicionado. Muchos, como decía él, salieron en camiones hacia una muerte segura, hacia el pelotón de fusilamiento y hacia una fosa sin nombre, hacia fosas comunes, donde ni siquiera sus viudas podían ir a rendirles homenaje o a recordarlos o a dejarles simplemente una florina. Ya sabéis que no eran viudas de la guerra, esas no eran viudas de la guerra, como las otras, como las viudas de pensión. Estas no tenían pensión, estas lo que tenían era el descrédito social. ¿A quién se le ocurre años atrás haberse casado con un paisano que tenía ciertas ideas, o que incluso a veces ni siquiera las tenía? Era una buena época, si tenías alguna rencilla con alguien, poder denunciar si estabas, por supuesto, del lado de los vencedores. Como digo, muchos se quedaron aquí, otros muchos se quedaron allí, en una fosa común de la cual todavía no sabemos todos los nombres y probablemente no los vamos a saber nunca. Es lo que hace el olvido y el miedo que hizo que sus descendientes, muchos de sus descendientes, y totalmente comprensible, no quisieran hablar. A muchos les intentaron convencer de que su padre, su abuelo, su hermano, su marido, era el que había tenido la culpa de luchar en el bando equivocado. Luego dicen, en todas las guerras pasa lo mismo, que gane quien gane, va a ser exactamente la misma historia. Yo no lo sé, aquí no nos dieron la oportunidad de comprobarlo. Como no tuvieron conmiseración, ahora tenemos un trabajo muy importante por delante, que es sacar a la luz todo esto. Y todavía hay quien se molesta cuando yo y mis compañeros decimos que nos dedicamos a la memoria histórica. Todavía hay gente que se molesta y que habla de reabrir heridas, de heridas que estuvieron reabiertas durante 40 años y que ahora están infectadas por haber estado abiertas tanto tiempo, y que ahora lo que hay que hacer precisamente, es verdad, estamos todos de acuerdo, es cerrarlas, pero hay que cerrarlas como se tienen que cerrar, que no se cierren solas, que se cierren con la ayuda de la gente que recordamos, con la memoria de la gente a la que no dejaron un día que la tuvieran, y a la gente, toda la gente que estuvo aquí, pero también mucha gente que tampoco acabó en la cárcel, que se quedó en el frente, o que se quedó silenciada por siempre, sin poder hablar de su pasado. Hay víctimas de la guerra cuyos nietos, cuyos bisnietos ni siquiera saben a día de hoy en qué bando lucharon. Y
cuando dicen que su abuelo, su bisabuelo, murió en la guerra, dicen cosas de la guerra. Cosas de la guerra no, cosas del olvido y cosas del silencio que les impusieron a todos los vencedores. Es un silencio que tenemos que romper, por eso estamos hoy aquí. Y parece que, bueno, un poco metafórico y poniéndonos de esa parte así un poco más mística, con toda la semana que llevamos lloviendo, pues los de allá arriba también están de acuerdo, ¿no?, con este sol que tenemos. Compañeros, que nos quisieron quitar hasta el recuerdo. Hasta les ofende que queramos dar sepultura a los restos de los nuestros muertos. ¿Sabéis cómo llamo yo a eso? Síndrome de Creonte. Porque deben de pensar que somos les Antígones, que no podemos enterrar a nuestro hermano. ¿Dónde va a parar eso? Eso ya pasó hace miles de años en Grecia. Y todavía estamos así, compañeros. En el 2013, todavía estamos así. Pues por eso estamos aquí, para recordarlo. Y para que no lo olvidéis ninguno y para que lo contéis a vuestros hijos y los hijos vuestros que lo cuenten a vuestros nietos. Para que la memoria no se pierda. Ahora, mi compañera y yo vamos a seguir nuestro camino por los pueblos de toda la geografía de este país, precisamente para hacer recordar a la gente lo que pasó, para que no se olvide. Vosotros hacéis lo mismo, porque ese es nuestro deber, porque os lo debemos, porque me lo debéis. Seguid a la bandera, ella os llevará hasta allí, la fosa donde están enterrados los nuestros compañeros. Y los demás podéis celebrarlo como queráis, con alegría, con sidra, porque hoy es nuestro día. ¡Salud, compañeros! ¡Y feliz Día de la República!